Hola a todos y bienvenidos a la sección más loca de Apple 5x1. En el último programa repasábamos los claroscuros que han acompañado a Tim Cook hasta llegar a su puesto actual, siempre a la sombra de un eterno Steve Jobs que parece no marcharse nunca. Hoy, a petición vuestra, afrontamos el repaso a la vida y logros de otro importante bastión de Apple. Hablamos de Jonathan Ive. No sabemos realmente quién es, pero no dudamos un momento en poner en él nuestras mayores esperanzas para que de su mano veamos nacer nuevos productos de Apple donde el diseño, la elegancia y la sobriedad sean su signo de distinción. Y sin embargo, pocas veces veremos que sea él quien haga gala de esas invenciones. A veces ni siquiera notamos su existencia. Jonathan Ive, el vicepresidente de diseño industrial de Apple, podría caminar junto a su jefe Steve Jobs y pocos sabrían si pedirle un autógrafo. El mito dice que es por su timidez, que por eso da muy pocas entrevistas y le molesta tanto que hablen de su vida privada, que hablen de sus 70 horas de trabajo semanales y de su sueldo millonario que, según se dice, supera el $1,500,000 anuales. Jonathan Ive habla poco y cuando lo hace casi siempre es para repetir un guión que funciona muy bien. Cuando tiene que hablar sobre las genialidades del diseño de Apple, nunca desliza un yo, sino que mantiene la lealtad al nosotros, a ese equipo de una docena de diseñadores que han venido desde varias partes del mundo a trabajar con él y a encerrarse en las oficinas de Cupertino, en California. Ive es considerado el heredero natural de Jobs y trabaja en Apple hace 20 años. Pero nunca un periodista ha podido entrar a su laboratorio donde, según reza el mito, imagina sus diseños para los productos comiendo pizza. Sabemos que Jonathan Ive lo que él nos deja conocer, lo que nos ha permitido conocer, que tiene 47 años, que es inglés y que uno de los pocos lujos que se permite es manejar un Aston Martin. Pero hay cosas, quizás detalles, que ni siquiera Jonathan Ive puede esconder, como las piezas que diseña. Después de todo, nadie puede pensar un producto como el iPod, que ha vendido más de 150 millones de unidades, sin poner parte de sí en juego. Hagamos un poco de memoria e imaginemos esto. Un ordenador no siempre fue un objeto de deseo. Hace un tiempo, y no tanto, estos aparatos no se veían tan distintos a un cuadro de luces o a un enorme servidor. Eran cajas grises y aparatosas, con muchos botones y un cableado trasero que resultaba, a lo menos, poco sexy. Imaginemos a Jonathan Ive, aún en la universidad, sentado frente a uno. Pensemos que el tipo que está ahí viene de un suburbio de clase media del este de Londres, llamado Chiford. Ese tipo que ahora está sentado frente a un ordenador en la universidad de Northumbria, en Newcastle, era el atípico niño que se acercó al diseño porque le gustaba desarmar cosas. Jonathan Ive, antes de ser el diseñador tímido que le pedía a Steve Jobs que recibiera sus premios, era un niñito inglés, hijo de un orfebre que terminó como profesor, al que retaban porque desarmaba cosas que después no podía volver a armar. Pero en ese ejercicio, si se quiere, Ive fue puliendo una mirada que cruzaría toda su obra. Todos los objetos podían desarmarse hasta llegar a una estructura mínima y funcional. Por eso es que Jonathan Ive odiaba los ordenadores, porque eran cajas complejas que no le ayudaban en su diseño. Y eso lo deprimía un poco. Porque junto a ese fetichismo por los objetos fabricados, Jonathan Ive también dibujaba. Pero esa habilidad la fue perdiendo. Sin otra posibilidad que un ordenador para planificar algo, Ive se sentó frente a un monitor, una CPU y un teclado que se veían distintos a lo que él conocía. En el laboratorio de la universidad le dijeron que era un Mac. Él dice que lo conmovió el diseño y la navegación amigable, que se sintió de alguna forma conectado con ese objeto. Desde entonces, la historia y la narrativa de esa compañía le quedaron dando vueltas, pero para que las computadoras dejaran de ser cajas grises aún faltaba un poco de tiempo. En la universidad, Jonathan tuvo que pasar por clases de escultura donde conoció la limpieza del blanco y que la forma y color de un objeto cambiaba la percepción que uno tenía de ellos. Se graduó con ganas de diseñar coches y de fundar su propia consultoría de diseño llamada Tangerine. En ese periodo se vuelca en el mundo del diseño, pero no el que conocemos, sino diseñando un lavabo o un retrete, que fue su primer diseño patentado y que fue rechazado por los altos costes de producción que tenía. Y claro, no le gustaba eso. Tampoco le gustaba tener que vender y promocionar sus cosas. Eso, pensaba, solo distraía su mente del diseño. Y Jonathan Ive, recordemos, es un tipo que buscaba un grado de pureza, de unidad y de redondez en las terminaciones de todo lo que tenía unido a su vida. Esa búsqueda incluso llegó hasta su rostro. Ive usa el pelo milimétricamente corto y se deja crecer una barba que agrega textura y contorno a esa cara que tampoco vemos. Por eso, le dolía tener que subirse a un coche y conducir por Inglaterra para intentar venderle algo a algún gerente que no entendía su visión y solo buscaba abaratar costes. En esos tiempos, para que lo imaginemos, Jonathan Ive conseguía los aplausos de sus colegas con ideas como un teléfono con forma de signo de interrogación,
o un juego de audífonos y micrófonos para mejorar la interacción entre profesores y alumnos que tuvieran problemas de audición. Pero en Tangerine, Jonathan Ive tenía que vender. Aunque en esta historia, al menos al final, un diseñador pudo salvar a otro diseñador. Robert Brunner fue el jefe de diseño de Apple hasta 1997. Él dice que está seguro que en su lápida solo debería leerse una cosa: este fue el tipo que contrató a Jonathan Ive. Brunner había escuchado sobre el talento y el buen trabajo de Jonathan Ive y quería trabajar con él, pero Jonathan siempre le decía que no, hasta que le dijo que si se iba a trabajar a California nunca tendría que salir a venderle nada a nadie. Ese argumento y un cheque con suficientes ceros hicieron que el inglés cruzara el Atlántico y desembarcara en Apple en 1992. En esa época, Apple prácticamente agonizaba, perdía miles y miles de dólares y lloraba la salida de Steve Jobs. A mediados de los 90, antes de la masificación de Internet, IBM era la marca más importante en el poco glamuroso mundo de los computadores. En 1997 regresa Steve Jobs a la compañía y de los 60 productos que Apple tenía entonces, solo sobreviven 4. El resto son eliminados de su catálogo. Jonathan Ive intenta dejar Apple en ese momento y, en contra de lo que muchos piensan, no es Steve Jobs quien le convence para quedarse. Fue John Rubinstein, el por entonces jefe de Ive, el que tuvo una charla con él bastante reveladora que le animó a quedarse y también el que le nombró vicepresidente de diseño industrial en Apple en aquel momento. Ive trabajaba mientras todo esto iba pasando y escuchaba cómo se sucedía una larga lista de nombres y de candidatos que venían supuestamente a quitarle el puesto. Trabajar con Jobs, además, no era fácil. Se han escrito muchas páginas con anécdotas sobre su tiránico estilo de liderazgo, historias como las que escuchaba Ive que decían que Steve Jobs alguna vez le había pedido a un diseñador un ordenador donde no se viera ninguno de sus tornillos. Y lo que es peor, que le había echado cuando encontró uno escondido en la base de la CPU. Pero Jobs enseguida olfateó el talento. Vio que compartía muchas ideas con Jonathan Ive y que ambos perseguían obsesivamente tanto la limpieza como la sencillez de los objetos. Los dos eran tipos a los que no les gustaba exponerse y que entendían que el diseño no se trataba de la manifestación física del ego de un diseñador, sino que el diseño representaba una forma de encontrar soluciones, facilitando el diálogo con el usuario y reduciendo todo a su mínima expresión. La leyenda dice que todo sucedió en el huerto de la esposa de Jobs, que ahí Steve le dijo a Jonathan Ive que repensara el diseño del iMac, que dejara de ser una caja gris y se convirtiera en lo que él quisiese. Ive le contestó un año más tarde, en 1998, con un ordenador colorido y frutal, bautizado como el iMac G3, que vendió 2 millones de unidades en su primer año. El proyecto iMac, desde el principio, estuvo guiado de cerca por Steve Jobs. Obviamente, Jobs tenía muy claro lo que el iMac tenía que presentar en todos sus niveles, en prestaciones, en precio, en mercado, en diseño, pero sobre todas las cosas, en funcionalidad. Hay que mencionar que la producción del iMac fue muy difícil, ya que ha significado uno de los proyectos más complejos en los que Apple y el mismo Ive han estado involucrados. Y es que cuando se diseña algo sumamente innovador, los grupos de trabajo no pueden trabajar por separado. El equipo de diseño que realizó el concepto del iMac tuvo que trabajar estrechamente con el equipo de ingenieros debido al reducido tamaño del iMac. También se tuvieron en cuenta factores importantes como la temperatura, el ruido y la ventilación. Teniendo en cuenta todos estos factores, el iMac resultó ser un producto pequeño, ventilado y silencioso, a la vez que increíblemente rápido. Todo en el iMac es muy diferente y esto se debe a que se tuvo en cuenta cada detalle, hasta las etiquetas del producto, para las que se usaron un nuevo proceso de impresión que nunca antes había empleado. El equipo de diseño del iMac empezó olvidando todas las nociones preconcebidas sobre el aspecto que tenía que tener un ordenador. Se permitieron incorporar materiales, colores y formas que nunca antes habían usado en el diseño de computadoras. Los emblemas son tridimensionales y parece que están en movimiento. Debido a que el iMac es translúcido, se tuvo que diseñar hasta la forma de la placa madre. Por otro lado, la resina transparente de la carcasa planteaba en sí un problema, debido al volumen de productos que se debían de fabricar. Apple y el equipo de diseño se tuvieron que asegurar de que el color y el nivel de transparencia fueran exactos en todas las computadoras. Esto ocasionó que contactaran con un socio dedicado a la gran industria de las golosinas, ya que la mayoría de los caramelos son translúcidos. Estas personas aportaron una experiencia fundamental en el control de la composición de los colores. El ratón es otro ejemplo en el que, debido al material translúcido, se optó por diseñar también el interior, ya que formaba parte de la apariencia externa. De hecho, la bola del ratón es de 2 colores, de tal forma que al mover el ratón se puede observar cómo cambian los colores entre sí.
La respuesta es que mucha gente ve el diseño como la forma básica de diferenciar un producto de la competencia, y esto es una mentalidad 100% empresarial que toma en cuenta al usuario. Esto es mentalidad Apple. Es importante enfatizar que el objetivo del iMac no fue únicamente crear un producto diferente, sino productos con los que la gente estuviera encantada. Cuando Apple presentó en la primavera del 98 el iMac de la era espacial, como se le denominó en la Unión Americana, causó una verdadera conmoción y un gran impacto, ya que no solo incorpora todas las facilidades para un usuario exigente, sino que no se parece a ningún otro computador, es decir, es absolutamente único e incomparable desde el punto de vista que se mire. Eso sin mencionar que es una máquina relativamente económica para las características con las que cuenta. El iMac demuestra la originalidad, la original creatividad del grupo de diseño de Apple, que era dirigido y encabezado por Jonathan Ive. Se dice que es de su apellido Ive que se toma el nombre de iMac a este ordenador, aunque para hacer comercial el asunto, la gente de Apple dice que la I proviene de Internet, es decir, del acrónimo de Internet Macintosh. El resto, todo lo que Ive creó después, quedó en nuestros bolsillos y en nuestros escritorios. Ive se inspiró en girasoles para sacar la segunda generación de iMac y en una caja de cigarros para pensar el iPod. La música, después de todo, también era una adición. El iPhone que lanzó en 2007 había sido su gran diseño. Pero hasta que todos comenzaron a hablar del iPad, todos querían saber cómo se vería y si Ive podría hacerlo de nuevo. Porque de eso se trataba. Jonathan Ive, casado, con 2 hijos y a punto de cumplir 43 años en aquel momento, tenía que hacerse cargo de las expectativas y el fetichismo que Apple había instaurado en todos los seguidores. Así que cuando Steve Jobs lo mostró, dijo que el iPad era como sujetar Internet con las manos, y la gente gritó entusiasmada. Jonathan Ive, escondido en alguna parte del recinto, entendió que esto no iba a detenerse, que toda esa gente que gritaba no iba a vivir tranquila hasta que tuviera otro pedazo de él. Jonathan Ive tiene su propio laboratorio con su equipo de diseño y está dotado con toda la tecnología necesaria para hacer allí todo tipo de pruebas. Trabajan con música a cargo del DJ John Digweed, un amigo cercano de Ive. La mayoría de los empleados de Apple no pueden acceder al laboratorio, un laboratorio que es como un búnker inaccesible donde incluso las ventanas están tintadas. Jobs le dijo a Isaacson en su biografía: Jonathan Ive, excepto yo, es el que tiene más poder importante dentro de Apple. También dijo: si tengo un compañero espiritual en Apple, es Johnny. Sin duda fue un gran amigo y confidente durante todos estos años. A pesar de su sintonía personal, son dos caracteres totalmente distintos y con pocas semejanzas en su vida personal. Jonathan Ive conoció a su esposa Heather Peck mientras ambos estudiaban en la escuela secundaria. Se casaron en 1987 y tienen 2 hijos gemelos. En contraste, por ejemplo, con la austeridad y el casi paupérrimo ritmo de vida que tiene Tim Cook, como comentábamos hace una semana, el diseñador del iPhone se ha gastado 17 millones de dólares en una bonita casa en la Costa de Oro de San Francisco. La multimillonaria compra parece acallar los rumores de que el vicepresidente senior de diseño industrial de Apple podría estar preparando una salida inminente del gigante de la tecnología. Esta compra la realizó el mismo día en el que Apple presentó el esperado iPhone 5 en San Francisco. Sir Jonathan, que fue nombrado caballero en mayo de 2012, compró la casa de 6 habitaciones y 8 cuartos de baño en uno de los barrios más atractivos de la ciudad de California, según informó el Wall Street Journal. La lujosa residencia, que está situada en la cima de una colina con vistas al Golden Gate, a la bahía de San Francisco y a la isla de Alcatraz, salió al mercado en febrero por 25 millones de dólares, pero finalmente fue vendida por solo 17 millones. La casa se distribuye en 5 plantas con 2.200 metros cuadrados habitables y cuenta con una biblioteca con paneles de roble, un patio con jardín y 6 chimeneas. En el dormitorio principal cuenta con un estudio adicional, otras chimeneas de leña, ventanales que dan al patio y un exclusivo bar con paneles de roble. Otras 2 habitaciones con baño tipo suite con vistas a la bahía de San Francisco completan la primera planta. El nivel más alto de la casa incluye una suite con un enorme dormitorio que tiene un encantador rincón formado por la chimenea, paneles y vigas de madera que dan forma al techo, y ventanas con vistas al lujoso barrio, así como un cuarto de baño en su interior. Una habitación adicional en la planta superior cuenta con impresionantes vistas sobre la bahía, un bar con fregadero oculto, un baño completo y puertas francesas que dan a una terraza con spa. Jonathan Ive tiene un impresionante palmarés de premios relacionados con el diseño. En 2003 fue nombrado diseñador del año por el Design Museum de Londres y se le dio el título de diseñador real para la industria de la Royal Society of Arts,
También ha ganado el prestigioso premio de excelencia en diseño industrial en los Estados Unidos. El Sunday Times nombró a Ive como uno de los británicos más influyentes del mundo en 2005. La revista Macworld califica la llegada de Jonathan Ive a Apple en 1992 como el sexto evento más significativo en la historia de la compañía. En 2006, The Daily Telegraph declara a Jonathan Ive como el británico más influyente residente en los Estados Unidos. Ha sido ganador del premio al mejor diseñador por el Museo Americano de Diseño. En 2007, Ive recibió el Premio Nacional de Diseño por su trabajo en el iPhone. En 2009 fue nombrado doctor honoris causa de la Escuela de Diseño de Rhode Island y también doctor honoris causa de la Royal College of Art. También en 2009 la revista Fast Company lo puso en el puesto número 1 en su lista de las 100 personas más creativas en los negocios del mundo. La revista Forbes lo incluyó como el segundo entre las personas más poderosas en tecnología y The Guardian lo ha calificado como el inventor de la década. En 2010, Bloomberg lo incluye entre los diseñadores más influyentes del mundo, la CNN lo nombra el diseñador más inteligente, el Times lo puso como el número 5 en su lista de los científicos más importantes de Gran Bretaña, y así podría tirarme un buen rato relatando uno a uno la infinidad de premios y consideraciones recibidas. Jonathan Ive fue nombrado comandante de la Orden del Imperio Británico en 2006, y en 2012 fue elevado a caballero comandante de la Orden del Imperio Británico por los servicios para el diseño y para la empresa. Fue nombrado caballero por la princesa Ana en el Palacio de Buckingham, en una ceremonia celebrada en mayo de ese año. Él describió el honor de recibir esa condecoración como algo absolutamente emocionante y dijo que se sentía sinceramente agradecido. Jonathan Ive tiene en su haber 596 patentes de diseño y utilidades a su nombre. Como veis, la historia de Apple no solo está compuesta por grandes diseños, sino también por grandes hombres que ahora mismo tienen la enorme responsabilidad de mantenerla en el lugar que le corresponde dentro del mundo de la tecnología. Hasta aquí la otra cara de Apple de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado de esta historia tanto como nosotros preparándola. Y si nos esperáis, nos vemos de nuevo en unos días. Un saludo para todos.